Bienvenidos al podcast de salud para la tercera edad. Siempre es un gusto iniciar este espacio contigo, y Noara, porque cada conversación abre una puerta nueva para quienes buscan comprender mejor su bienestar, y hoy el tema promete sorprender a muchos. Como mencionabas hace un instante, John, resulta impactante cómo algo tan cotidiano como el lavado del cabello puede transformarse en una fuente de preocupación, especialmente cuando después de cada ducha pareciera que el cabello pierde fuerza en lugar de recuperarla. Y muchos de nuestros oyentes nos cuentan que esa sensación llega a generarles ansiedad y hasta temor de repetir la rutina. Y lo curioso es que la mayoría ha intentado cambiar productos, probar tónicos, incluso invertir en tratamientos costosos, sin darse cuenta de que, más allá del frasco, quizá el verdadero problema está en la forma en que realizan ese lavado. Exactamente, y Noara, porque a veces creemos que el cuidado capilar depende de encontrar el producto perfecto, cuando en realidad pequeños gestos diarios tienen un impacto mucho mayor de lo que imaginamos, algo que me hizo pensar en aquel estudio que mencionaste alguna vez. Así es, John, aquel trabajo con 300 personas mayores que aceptaron que observáramos sus hábitos capilares fue revelador, porque comprobamos que quienes acumulaban errores aparentemente inocentes perdían hasta 5 veces más cabello que quienes cuidaban ciertos detalles que solemos pasar por alto. Y lo más sorprendente es que casi todos estaban convencidos de que lo estaban haciendo bien. Me impresiona que la diferencia sea tan marcada, y Noara, porque eso confirma que no es únicamente lo que compramos, sino cómo lo usamos día tras día, y me pregunto cuántos de nuestros oyentes habrán cometido esos mismos errores sin tener idea de ello. Muchísimos, John, porque estos hábitos se aprenden casi sin pensarlo, como si fueran parte natural de la ducha, y por eso mismo pasan inadvertidos, aunque dañen lentamente el cuero cabelludo. Uno de los que más veo es el uso de agua demasiado caliente, algo que muchos consideran necesario para limpiar mejor. Y sin embargo, y Noara, nunca imaginamos que ese calor pudiera afectar las raíces, especialmente a medida que envejecemos y la piel se vuelve más fina y sensible, como si sometiéramos a los folículos a un estrés térmico continuo sin ser plenamente conscientes de ello. Exacto, John, porque aunque la sensación sea agradable, el agua muy caliente altera la barrera de la piel, debilita las raíces y en ocasiones hasta irrita la zona, lo que explica por qué algunos sienten que su cabello queda más frágil justo después de lavarlo, incluso cuando han usado un champú de buena calidad. Y me resulta interesante que, aun cuando la mayoría intuye que algo no está funcionando, rara vez piensa en modificar la temperatura del agua, como si ese detalle no pudiera marcar diferencias reales en la caída o en la textura del cabello. Así es, John, y lo que hace este tema aún más relevante es que el agua caliente es solo uno entre varios hábitos silenciosos que conviene comprender con más calma, porque al identificarlo se abre la puerta a cambios sencillos que pueden mejorar notablemente la salud capilar, algo que iremos explorando juntos a lo largo de este episodio mientras seguimos desentrañando esos gestos cotidianos que tanto influyen sin que lo notemos. Como decías hace un momento, John, lo interesante es que la mayoría de las personas ni siquiera sospecha que ciertos hábitos diarios pueden estar contribuyendo a la caída, y uno de ellos es ese gesto tan común de aplicar el champú directamente sobre el cuero cabelludo, con la idea de que así se limpia mejor. Y sin embargo, y Noara, pocas veces pensamos en cómo reacciona la piel cuando recibe de golpe una concentración alta de químicos, sobre todo en edades donde la renovación celular ya no ocurre con la misma rapidez, y quizá por eso tantos adultos mayores mencionan irritación o picor sin relacionarlo con ese detalle. Exactamente, John, porque cuando el champú se espumea primero entre las manos, los tensioactivos se distribuyen de forma más suave, mientras que al ponerlo directo sobre la piel, el contacto es abrupto y puede desencadenar microinflamaciones que se repiten día tras día, debilitando la base de los folículos con el tiempo. Y es curioso, y Noara, cómo esas microinflamaciones pasan desapercibidas. No duelen, no se ven, pero sí generan un entorno menos favorable para que el cabello crezca fuerte, lo que explica por qué algunas personas sienten que cada lavado deja el pelo más fino o más frágil. Así es, John, y a esto se suma otro hábito muy extendido, rascarse con las uñas durante el lavado. Muchos lo hacen creyendo que así eliminan impurezas, sin considerar que el cuero cabelludo, sobre todo en quienes superan los 60, se vuelve más delicado y susceptible a pequeñas lesiones que permiten la entrada de bacterias y generan inflamación repetida. Y cuando lo mencionas, y Noara, recuerdo cuántas veces he escuchado a personas decir que sienten alivio momentáneo al rascarse, sin notar que ese alivio puede convertirse en daño acumulado, porque cada uña actúa como una lámina afilada que agrede la piel una y otra vez. Exacto, John, y lo fascinante es que cuando logramos que alguien cambie solo ese gesto por un masaje suave con las yemas de los dedos, la diferencia suele ser evidente, como si el cuero cabelludo agradeciera de inmediato un trato más respetuoso y respondiera dejando de perder tanto cabello. Y lo que mencionas me lleva a pensar, y Noara, en todas esas historias que has compartido de pacientes que, al modificar 3 o 4 hábitos pequeños, notaron cambios que llevaban años buscando con tratamientos costosos, lo que demuestra que el conocimiento práctico puede ser tan poderoso como una medicina. Así es, John,
Porque la caída capilar no es un fenómeno inevitable ligado a la edad, como muchos creen. En realidad, es la suma de gestos que repetimos sin cuestionarlos, y cuando cambiamos esos gestos, el cuerpo tiene la oportunidad de recuperarse. Y lo más interesante es que estos cambios no exigen grandes recursos, y no hará, solo requieren atención y constancia, algo que a veces olvidamos en nuestra búsqueda de soluciones rápidas, cuando en realidad la clave suele estar en entender que necesita el cuero cabelludo en cada etapa de la vida. Exactamente, John, y por eso me gusta ir guiando paso a paso, porque aunque estos hábitos suenen simples, tienen un impacto profundo, y una vez que los oyentes comprenden la lógica detrás de ellos, se vuelve mucho más fácil introducir nuevas prácticas que potencian aún más la salud capilar, algo que nos llevará naturalmente a explorar otras influencias sorprendentes que muchos nunca imaginarían que estuvieran relacionadas con la caída. Como veníamos comentando, John, lo valioso de comprender estos gestos cotidianos es que nos permite descubrir que el cuidado capilar no depende solamente de lo que aplicamos externamente, sino también de cómo armonizamos todo lo que rodea al cuero cabelludo, y eso nos lleva a uno de los puntos que más suele sorprender, la influencia del agua nutritiva de café. Y lo interesante, y no hará, es que aunque muchos han oído hablar de remedios caseros con café, casi nadie entiende realmente por qué puede funcionar, y menos aún que existe evidencia sólida que respalda su efecto sobre los folículos capilares, lo que cambia por completo la forma en que interpretamos este ingrediente tan habitual. Exactamente, John, porque el café no es solo una bebida estimulante, sus compuestos bioactivos pueden actuar directamente sobre la piel del cuero cabelludo. Cuando hablamos de activar la circulación, por ejemplo, nos referimos a un proceso fundamental para que los folículos reciban oxígeno y nutrientes, algo que se vuelve esencial en edades donde la microcirculación tiende a disminuir. Y es increíble, y no hará, imaginar que un estímulo tan sencillo pueda ayudar a despertar folículos que llevan años funcionando a medias, como si de pronto recibieran un impulso que los reanima y les permite producir cabellos que antes parecían imposibles. Así es, John, y cuando explicamos que la cafeína actúa también sobre la energía celular, muchos se sorprenden. Pero si pensamos en los folículos como pequeñas fábricas, tiene sentido que necesiten ATP para trabajar, y a veces esa energía está disminuida, no porque el folículo esté muerto, sino porque está adormecido. Me gusta esa comparación, y no hará, porque ayuda a visualizar que el envejecimiento capilar no es un apagón repentino, sino un lento descenso de actividad que, con la estimulación adecuada, puede revertirse al menos en parte. Exactamente, John, y a esos dos efectos se suma uno que considero crucial, la capacidad del café para ayudar a reducir la influencia de la DHT sobre el folículo. Sabemos que esta hormona puede ir debilitando la estructura capilar con los años, por eso resulta tan significativo que la cafeína actúe como un modulador natural. Y al escucharte, Inohara, pienso en cuántas personas creen que su caída es simplemente genética, como si no hubiera nada que hacer, cuando en realidad existen herramientas accesibles que pueden ofrecer apoyo a los folículos mientras aún tienen vida, lo que brinda una oportunidad real para el cambio. Así es, John. Y quizá por eso tantas experiencias clínicas muestran mejoras visibles cuando se usa el café de forma correcta. Pero ahí está la clave, no basta con aplicarlo sin más, porque detalles como la concentración del café, la temperatura y la forma de distribuirlo determinan su resultado. Y creo que muchos de nuestros oyentes se sorprenderán al saber que no se necesita nada sofisticado, y no hará, solo un café fuerte preparado con grano molido, un frasco limpio y la paciencia para permitir que la infusión enfríe por completo antes de usarla. Exacto, John. Porque si se aplica caliente puede causar irritación en vez de ayudar, y por eso siempre insisto en que la preparación sea sencilla pero cuidadosa. Luego, al poner el café en un atomizador, se vuelve mucho más fácil dirigirlo hacia el cuero cabelludo y no hacia el cabello, ya que el objetivo es llegar al folículo. Y lo que me llama la atención, Inohara, es que muchas personas creen que beber café tendrá el mismo efecto, sin considerar que cuando lo ingerimos la cafeína pasa por múltiples sistemas antes de llegar a la piel, perdiendo fuerza, lo que demuestra que la aplicación directa es indispensable. Exactamente, John, y cuando los oyentes entienden esto, suelen sentirse motivados, porque descubren que la salud capilar puede apoyarse con acciones simples pero estratégicas, algo que continuaremos desglosando para comprender incluso cómo el momento del día puede potenciar aún más esta práctica. Como decías hace un momento, John, resulta fascinante comprender que no solo importa lo que aplicamos en el cuero cabelludo, sino cuando lo hacemos, porque el cuerpo tiene ritmos biológicos muy definidos y el amanecer ofrece una ventana particularmente receptiva para este tipo de estímulos. Y lo interesante, Inohara, es que pocas personas imaginan que el cuero cabelludo también responde a ciclos, como si cada folículo tuviera su propio reloj interno que se activa con mayor intensidad entre las 6 y las 9 de la mañana, cuando la circulación empieza a despertar después del reposo nocturno. Exactamente, John, y cuando sincronizamos la aplicación del café con ese momento natural del día, la absorción mejora notablemente, algo que he visto repetirse en muchos pacientes que no notaban progreso hasta que ajustaron únicamente el horario.
Y lo que mencionas, Inohara, me recuerda que a veces creemos que un tratamiento no funciona, cuando en realidad lo aplicamos en un momento en el que la piel está menos permeable, como ocurre por la noche, cuando la actividad folicular disminuye y la piel se vuelve un poco más densa. Así es, John, porque el cuerpo se prepara para el descanso y prioriza otras funciones internas, por lo que el cuero cabelludo absorbe con menos eficacia. Sin embargo, cuando aplicamos el café en la mañana, el folículo está más irrigado, la piel más despierta y la cafeína se distribuye con una eficiencia que sorprende incluso a quienes dudaban del método. Y eso mismo explica por qué algunos notan cambios tan rápidos. Inohara, porque no es solo la sustancia, sino la coincidencia entre un estímulo adecuado y un momento biológico propicio, lo que crea un efecto amplificado que a veces supera las expectativas. Exacto, John, y por eso siempre insisto en que comprendan el proceso antes de aplicarlo, ya que el café, aunque sea natural, debe tratarse como una herramienta terapéutica que merece precisión. Y esa misma precisión es clave cuando hablamos de cómo aplicarlo, porque aunque parezca sencillo, muchos cometen errores sin darse cuenta, como dirigir el atomizador al cabello en vez de a la piel, o masajear con demasiada fuerza creyendo que así se activará mejor la circulación. Es cierto, Inohara, y me parece importante recalcar que lo esencial no es la intensidad, sino la delicadeza. El masaje suave con las yemas de los dedos permite que la cafeína se distribuya sin dañar la barrera cutánea, algo especialmente importante en personas mayores cuya piel responde mejor a estímulos moderados y constantes. Exactamente, John, y cuando la aplicación se mantiene durante 15 minutos antes del lavado, se genera el tiempo suficiente para que la cafeína penetre y active la zona, algo que no se logra si se enjuaga demasiado rápido o si se deja actuar más tiempo del adecuado, porque la eficacia no aumenta por prolongar la exposición. Y lo curioso, Inohara, es que muchas personas creen que dejarlo toda la noche potenciará el efecto, cuando en realidad solo irrita la piel y puede causar resequedad, lo cual demuestra nuevamente que el equilibrio es más importante que la exageración. Así es, John, porque el objetivo es despertar al folículo, no saturarlo, y por eso una sola aplicación al día es suficiente, siempre acompañada de constancia y del respeto por las señales del propio cuerpo. Y lo que me parece aún más valioso, Inohara, es que una vez que los oyentes comprenden este proceso, empiezan a notar no solo cambios en el cuero cabelludo, sino también en la manera en que se relacionan con su rutina de cuidado, como si recuperar el cabello fuera también una forma de recuperar atención hacia sí mismos. Exacto, John, y esa comprensión abre la puerta para hablar de otro aspecto que muchos descuidan, la salud del tallo capilar, porque aun cuando los folículos mejoran, el cabello recién nacido puede seguir frágil si no se protege adecuadamente antes del lavado, algo que conviene explorar con mayor profundidad mientras seguimos deshilando esta conversación. Como mencionabas recién, John, aunque el folículo reciba ese impulso que ofrece el café y empiece a producir cabellos nuevos, esos primeros brotes suelen ser delicados, casi tímidos, y necesitan un entorno que los proteja para que puedan fortalecerse con el tiempo. Y por eso, Inohara, es tan importante comprender que el lavado no solo puede debilitar el cuero cabelludo, sino también resecar el tallo capilar, especialmente cuando hablamos de cabellos maduros que ya han perdido parte de su elasticidad natural y se quiebran con facilidad. Exactamente, John, porque a cierta edad el cabello tiende a volverse más poroso, lo que significa que absorbe y pierde humedad con rapidez, y ese desequilibrio hace que las puntas se abran. Por eso suelo recomendar aplicar una pequeña cantidad de aceite vegetal antes del lavado, como una barrera suave que impida que el champú arrastre toda la hidratación. Y lo que me sorprende, Inohara, es que muchas personas piensan que el aceite es algo pesado o innecesario, cuando en realidad, usado con moderación y solo en medios y puntas, puede transformar por completo la textura del cabello, dándole un aspecto más nutrido y menos frágil. Así es, John, y lo interesante es que no se requiere una gran cantidad. Basta con un toque del tamaño de una moneda, frotado entre las palmas para generar un ligero calor que permita que el aceite se distribuya con suavidad, siempre evitando la raíz para no interferir con la respiración del folículo. Y me llama la atención, Inohara, que entre todas las opciones, el aceite de coco y el aceite de salvado de arroz suelen ser los que más recomiendas a tus pacientes, no solo por accesibles, sino porque tienen una composición especialmente útil para el cabello maduro. Exactamente, John, porque el aceite de coco penetra con facilidad y ayuda a reducir la pérdida de proteína, mientras que el aceite de salvado de arroz aporta una concentración notable de vitamina E y antioxidantes poco comunes, lo que lo convierte en una herramienta maravillosa para quienes buscan fortalecer su cabello sin recurrir a productos demasiado complejos. Y es curioso cómo un gesto tan simple puede cambiar la relación de una persona con su propio peinado, Inohara, porque cuando las puntas dejan de quebrarse, el cabello empieza a tener un movimiento distinto, más flexible, lo que refuerza la sensación de avance incluso antes de que se note un mayor volumen. Así es, John, y por eso me gusta insistir en que el cuidado tiene un componente profundamente emocional, porque cuando alguien empieza a ver pequeños signos de mejora, su actitud frente al proceso cambia, se vuelve más constante y más paciente,
lo que indirectamente potencia aún más los resultados. Y mientras te escucho, Inohara, pienso en cómo estas prácticas externas deben complementarse con otros factores ocultos, esos que casi nadie relaciona con el cabello aunque influyan todos los días, como los materiales que utilizamos para comer, los recipientes que tocan nuestros alimentos y que, sin que lo notemos, pueden interferir con la absorción de minerales esenciales. Exactamente, John, y es ahí donde aparece un aspecto que sorprende a la mayoría, porque nadie imagina que algo tan cotidiano como un plato o una taza pueda tener consecuencias en la salud capilar, y sin embargo, cuando entendemos cómo ciertos materiales interactúan con el calor y los alimentos, empezamos a ver una relación que hasta entonces permanecía invisible. Y lo fascinante, Inohara, es que esta conexión abre una conversación mucho más amplia sobre cómo lo que rodea nuestra rutina diaria influye silenciosamente en el equilibrio interno del cuerpo, algo que conviene explorar con calma para comprender su verdadero impacto en quienes buscan recuperar la fuerza de su cabello. Como decías hace un momento, John, resulta sorprendente que algo tan simple como el material de los platos que usamos a diario pueda influir en la salud capilar, porque casi nadie piensa en esa conexión entre lo que sostiene los alimentos y la forma en que el cuerpo absorbe los nutrientes que luego alimentan al folículo. Y lo interesante, Inohara, es que cuando lo explicas, se vuelve evidente que ciertos metales o plásticos, al entrar en contacto con comidas calientes, pueden liberar compuestos que alteran el equilibrio interno, especialmente en personas mayores cuyo sistema hormonal y digestivo ya funcionan con mayor sensibilidad. Exactamente, John, porque cuando un recipiente metálico libera iones o un plástico desgastado desprende sustancias que interfieren con la absorción de minerales esenciales como el hierro y el zinc, la consecuencia termina reflejándose en el cuero cabelludo, aunque la persona no haga jamás esa asociación. Y es impresionante, Inohara, pensar que alguien puede estar cuidándose con esmero, usando café para estimular los folículos, protegiendo el tallo con aceite y aún así no ver progreso porque los nutrientes que consume no llegan de manera efectiva a la sangre debido a esos pequeños disruptores cotidianos. Así es, John, y en consulta lo he visto repetirse una y otra vez. Personas que creen que necesitan suplementos cada vez más fuertes, cuando en realidad su cuerpo está lidiando con microdesequilibrios provocados por utensilios que han usado por décadas sin cuestionarlos. Y lo que me llama la atención, Inohara, es que el cambio es tan sencillo como sustituir el material del que se come, algo que no exige un gasto grande y sin embargo puede mejorar la biodisponibilidad de los nutrientes que sostienen el crecimiento del cabello. Exactamente, John, por eso siempre sugiero optar por cerámica, vidrio o barro esmaltado sin plomo, materiales inertes que no reaccionan con el calor y permiten que el organismo aproveche mejor lo que recibe. A veces basta con ese ajuste para que, semanas después, el cabello comience a mostrar una caída más controlada. Y mientras te escucho, Inohara, pienso en cuánto pasamos por alto la influencia del entorno, no solo lo que comemos, sino también en cómo dormimos o qué nivel de estrés mantenemos, porque todos esos factores influyen silenciosamente en el ciclo del cabello, especialmente en edades donde la regeneración natural se vuelve más lenta. Así es, John, porque el sueño es uno de esos pilares invisibles que muchos descuidan. Cuando una persona mayor duerme poco o de forma irregular, el cuerpo no entra suficientemente en ese estado reparador en el que se regulan hormonas claves para el cuero cabelludo, lo que provoca un terreno menos propicio para que el folículo se mantenga activo. Y es interesante, Inohara, como algo tan aparentemente ajeno al cabello termina siendo determinante. Cuando la persona comienza a dormir mejor, suele notar que el cuero cabelludo se siente menos tenso, menos reactivo, y el proceso de caída empieza a estabilizarse. Exactamente, John, y si a eso le sumamos una alimentación estratégica, rica en hierro, biotina, proteínas y ácidos grasos, el cuerpo recibe un soporte profundo que fortalece no solo el cabello, sino también la energía general. Por eso alimentos como frijoles negros, huevos y nueces resultan tan valiosos en esta etapa de la vida. Y lo que más me conmueve, Inohara, es que cuando alguien adopta estas prácticas con constancia, no solo cambia su salud capilar, también cambia su relación con el propio cuerpo, como si estos rituales les devolvieran un sentido de presencia y dignidad que va mucho más allá del aspecto físico. Exacto, John, y es en ese punto donde la conversación se vuelve más humana, porque al recuperar incluso una pequeña porción de control sobre el cabello, la persona suele recuperar también un fragmento de confianza, algo que influye en cómo se mira, cómo se mueve y cómo enfrenta su día, un proceso que merece seguir explorándose con calma. Como decías recién, John, lo más profundo de este proceso no siempre es el cambio visible en el cabello, sino el cambio silencioso en la manera en que una persona empieza a relacionarse consigo misma, porque cuando alguien vuelve a notar avances, aunque sean pequeños, se despierta algo interno que llevaba mucho tiempo adormecido. Y lo interesante, Inohara, es que esa transformación suele comenzar justo en el momento en que la persona decide dedicar unos minutos al día a su propio cuidado, casi como un gesto de reconciliación, porque muchos adultos mayores llegan a pensar que ya no vale la pena intentarlo o que la genética ya definió su destino. Exactamente, John, y por eso me conmueven tanto esos casos en los que,
al recuperar ciertas rutinas sencillas, la persona no solo ve cambios en su cuero cabelludo, sino también en su postura emocional. He visto a quienes años atrás evitaban mirarse al espejo y, tras un tiempo de constancia, regresan con una serenidad distinta, como si reencontraran una forma de identidad que creían perdida. Y mientras lo dices, Inohara, pienso en cuánto influye la mirada que cada uno dirige hacia sí mismo, porque a veces alguien tiene muy poco cabello, pero se mira con dignidad, mientras otros, aun con un volumen aceptable, se observan con dureza, como si esa autoexigencia desgastara tanto como cualquier factor físico. Así es, John, porque el cabello no solo crece con nutrientes y estímulos, también responde al estado general del cuerpo. Cuando la mente vive en tensión, cuando hay juicio constante frente al espejo, el organismo interpreta ese estrés como un mensaje de alerta, lo que altera hormonas que influyen directamente en el ciclo capilar. Y resulta curioso, Inohara, como un hábito tan simple como masajear el cuero cabelludo con suavidad puede convertirse casi en una práctica de calma, porque en ese pequeño gesto la persona se concede un momento de pausa, y esa pausa también se refleja en la salud. Exactamente, John, y cuando alguien empieza a notar que su cabello mejora, aunque sea discretamente, suele recuperar también cierta alegría cotidiana, como si cada hebra nueva trajera un recordatorio de que aún hay posibilidad de cambio, incluso cuando parecía tarde. Y esto me hace pensar, Inohara, en todas esas historias que compartes, de personas que llegaron convencidas de que ya no había nada que hacer porque su padre, su madre o sus abuelos habían pasado por lo mismo, como si la genética fuera una sentencia inamovible. Así es, John, y en la mayoría de esos casos, cuando cambiaron sus hábitos, cuando ajustaron su alimentación, cuando empezaron a dormir mejor, cuando protegieron sus puntas o cuando adoptaron la aplicación del café con constancia, el progreso apareció. No siempre espectacular, pero sí real, y ese avance basta para transformar la vida de alguien. Y lo valioso, Inohara, es que todas estas prácticas, aunque parecen externas, terminan influyendo en algo más profundo, la sensación de merecer cuidado. A medida que la persona se compromete con su propio bienestar, empieza también a relacionarse de una manera más amable consigo misma. Exactamente, John, y esa amabilidad interna es un fertilizante silencioso. Muchas veces me dicen que el cabello es un detalle, pero cuando alguien vuelve a sentirse bien al verse en el espejo, ese detalle se expande hacia todos los aspectos de su vida. Y es ahí donde la ciencia y lo humano se encuentran, porque si bien entendemos los mecanismos fisiológicos, también comprendemos que el bienestar emocional crea condiciones favorables para que el cuerpo responda. Y lo sorprendente, Inohara, es que ese cambio no necesita grandes inversiones, solo constancia, paciencia y disposición a modificar pequeños hábitos que, sumados, generan una diferencia que se siente tanto por dentro como por fuera, y que nos prepara para seguir profundizando lo que aún queda por explorar en esta conversación. Como decías hace un momento, John, lo más hermoso de todo este proceso es que, al final, cada persona descubre que siempre hay algo que puede hacer, incluso cuando la vida le ha hecho creer lo contrario. Y quizá por eso estas conversaciones tienen tanto valor, porque permiten ver que detrás de cada recomendación hay un mensaje más profundo, la idea de que el cuidado propio es una forma de respeto hacia la propia historia. Exactamente, Inohara, y mientras escucho pienso en cuántos de nuestros oyentes, especialmente aquellos que han lidiado con la caída del cabello por años, quizá nunca se han detenido a reconocer lo mucho que han cargado emocionalmente con ese tema, como si fuera solo un detalle estético cuando en realidad afecta la identidad, la seguridad y hasta la disposición para salir al mundo. Así es, John, porque el cabello, aunque sea algo externo, se entrelaza con experiencias, recuerdos y formas de relacionarse con uno mismo. Y cuando alguien siente que lo pierde sin control, suele percibirlo como una señal de deterioro, de envejecimiento acelerado o de pérdida de vitalidad. Por eso es tan transformador cuando comprenden que no todo está escrito y que existen caminos sencillos que pueden devolver una sensación de dirección. Y resulta inspirador, Inohara, observar cómo incluso pequeños avances generan un impacto tan grande, porque cuando la persona ve que su cuero cabelludo se calma, que aparecen vellos nuevos o que sus puntas ya no se parten, algo en su interior recupera cierto optimismo que había estado muy quieto durante años. Exactamente, John, y me parece importante recordar que este proceso no se trata solo de recetas o técnicas, sino de construir una relación más amable con el propio cuerpo. Cuando alguien empieza a decirse, merezco dedicarme estos minutos, ya está ocurriendo un cambio biológico y emocional en simultáneo. Y mientras mencionas eso, Inohara, pienso en como una práctica tan sencilla como aplicar el café con suavidad, proteger el cabello con un poco de aceite, elegir mejor la vajilla o cuidar el sueño puede convertirse en un ritual que reorganiza no solo la salud capilar, sino también la manera en que la persona habita su día. Así es, John. Y por eso siempre digo que no se trata de perseguir milagros, sino de sostener pequeñas decisiones que, acumuladas con cariño, terminan construyendo una transformación real.
Es precisamente ese sostén diario el que permite que los folículos, el cuero cabelludo y la mente encuentren un equilibrio que parecía lejano. Y lo que más me conmueve, y no hará, es que muchas veces el cambio comienza sin que la persona se dé cuenta. Un día siente que el peine se llena menos, otro día nota más suavidad al tocarse el cabello, y poco después descubre que vuelve a mirarse al espejo con una luz distinta, como si recuperara una confianza que llevaba tiempo dormida. Exactamente, John, y en ese instante se rompe una idea que pesa mucho la vejez, la creencia de que ya no es posible mejorar. Cuando alguien siente nuevamente que su cuerpo responde, aunque sea de manera modesta, renace también una sensación de capacidad que se irradia hacia toda la vida cotidiana. Y esa es quizá la parte más poderosa, y no hará, porque entender el cabello como un reflejo del cuidado global nos invita a cultivar hábitos que sostienen tanto la salud como la serenidad, recordándonos que nunca es tarde para reconstruir algo que creíamos perdido. Así es, John, y me alegra que este episodio haya permitido explorar no solo la ciencia detrás del café, la técnica de lavado o la importancia del descanso, sino también el significado emocional que todo esto tiene para quienes nos escuchan, especialmente en una etapa de la vida donde el bienestar se vuelve un acto profundamente consciente. Y mientras terminamos esta hoja, y no hará, me quedo pensando en que cada persona que nos escucha puede iniciar este camino con lo que ya tiene en casa, sin esperar circunstancias perfectas, porque el verdadero cambio empieza en el momento en que uno decide acompañar su propio proceso con paciencia y respeto.